conmigo el doctor Juan Bravo de la TES Zacatlán, el doctor Juan García de la Universidad Autónoma de Zacatecas y el doctor Aristeo Castro del Colegio de Morelos. Bueno, en el marco de este contexto que ya se nos daba al inicio del seminario, yo quise plantear una reflexión, un posible diálogo a partir de redes sociales y nuevas significaciones. Entonces, bueno, voy a compartirles un poco desde dónde queremos partir la charla, para que también ustedes nos acompañen y cuando quieran intervenir, por favor, siéntense libres de alzar su mano y vamos ordenando. Bueno, partiendo o comprendiendo dos conceptos como nociones clave para pensar esto, está la gubernamentalidad de Foucault, pensando a grandes rasgos como la conducción de la conducta, y por otro lado, la noción de feedback o retroalimentación de línea, que a grandes rasgos la podremos comprender como esta, la retroalimentación se explica por sí misma, pero bueno, vamos a partir de ahí, de cómo se nutre de información el algoritmo, y en este alimento que retoma de cómo interactuamos con el propio algoritmo, va a ir lanzando nuevas opciones de contenido, ¿no? Centrándonos en las redes sociales. Ahora voy a dar un poco el contexto de lo que me gustaría poner a discusión, y justamente es tomar como referencia la manera en que algoritmos de TikTok o Instagram, para poder esas dos redes sociales, aprenden de cada interacción para buscar sus recomendaciones en tiempo real. Por ejemplo, cada que nosotros estamos en redes sociales y vemos cierto contenido, ya sea desde gatitos cocinando o algo más que tengan que ver quizás con ciertas ideologías, el algoritmo se nutre a partir de cuánto tiempo pasamos viendo eso, o incluso si nosotros nos saltamos ese contenido. Cómo a partir de ahí se va estructurando el algoritmo y nos va a ir lanzando ciertas recomendaciones que se pueden, podríamos pensarlas incluso a partir de esta idea de las cámaras de eco, ¿no? Es decir, como algo que nosotros ya considerábamos como verdadero se puede reafirmar quizás a partir de ciertos contenidos que se nos repiten de manera reiterada por esta forma en la que se retroalimenta el algoritmo. Un ejemplo de eso que yo quisiera plantearles a los doctores es, bueno, seguro la mayoría ya la vieron, para que la vean, esta miniserie de Netflix de adolescencia que justo aborda un poco esta concepción de cómo hay nuevas significaciones respecto a ciertas cosas, y eso nos permitiría ver cómo es que nos relacionamos con nosotros e incluso con nosotros mismos a partir de este tipo de nociones, ¿no? En la serie nos ponen esta categoría, bueno, no sé si llamarla categoría, pero esta forma de nombrarse o autonombrarse como incels, que tienen que ver con el celibato involuntario, y cómo eso, si bien se postulaba o en un inicio tenía una significación distinta, cómo fue tornándose incluso a modo de subculturas, si las podríamos llamar así. Y bueno, ¿en qué deriva eso? Bajo esas nociones y con lo que les planteaba al inicio de pensar con la idea o la noción de gubernamentalidad y retroalimentación, ¿ustedes qué podrían decir respecto a cómo es que establecemos ciertas relaciones con lo que consumimos en redes sociales? Esto partiendo de estas dos nociones. Y bueno, empiezo con el doctor Juan, por favor. Muy buenas tardes nuevamente. Antes que nada, agradecer a Marco, a Ana María y a Nelson, que hacen posible, digamos, que se creen espacios a través de un seminario que tiene ya varios años, y cuya temática exactamente es pensar la técnica. La técnica como aquello que está pegado al ser humano, es decir, puede ser la técnica de la sociedad, como si digamos la política de la sociedad, el derecho de la sociedad, la ciencia de la sociedad. Esa dimensión yo creo que nos la separa finalmente. Ahora bien, porque es muy difícil pensar al hombre sin la técnica, pues porque es una dimensión, digamos, como la cultura, como la técnica, ese tipo de cuestiones. ¿Qué es lo que ha pasado fundamentalmente? Si hay esta conexión permanente como dimensión humana, la técnica como dimensión humana, ¿cuáles son las expresiones y las formas tecnológicas que va asumiendo esta técnica? Pues, eso tiene que ver básicamente con la cultura, con el desarrollo, con la tecnología, etc. E incluso, digamos, con el propio sistema capitalista. Ahora bien, un poco visto las redes sociales y las formas de significación,
pues tenemos que pensar también en son las formas como se coordina la vida social. Yo creo que hay varias dimensiones. Una es la política, fundamentalmente. La política, a través de sus agencias, hay una coordinación, digamos, jerárquica. Otra manera de cómo se coordina la vida es un poco lo que se conoce, digamos, la vida anárquica, no por desorden del caos, sino la manera como se integra, y eso sería, digamos, el mercado. Es una forma de vinculación, una forma, digamos, de coordinar la vida social. Otra forma son algunas agencias, digamos, intermedias, como pueden ser los sindicatos. Una manera es cómo se van organizando estos nichos y cómo se va coordinando la vida social para llevar a cabo interacciones y llevar a cabo organizaciones. Y otra manera, modelísticamente hablando, sería, digamos, las redes. Y las redes pasan por distintas plataformas, distintos modelos y distintas situaciones. Dicho esto, pues visto desde esa manera, hay, digamos, como campos, problemas o asuntos que se han expuestos en esta agenda del seminario. Y nos dice la guerra y el no orden mundial. Creo que es muy importante eso. En el momento actual de cómo se está planteando el asunto de la técnica de la sociedad, con los altísimos desarrollos identificados, digamos, la última generación que se llama la inteligencia artificial. O sea, hay una serie de momentos y a esos distintos momentos se le llama de distinta manera. Esta última generación, digamos, de desarrollo de tecnología y de la técnica, pues se ha denominado inteligencia artificial. ¿Pudo haberse llamado de otra manera? No lo sé. Pero bueno, se llama ahora. ¿Qué está en el fondo? Pues es un poco cómo la inteligencia humana, digamos, expresa en las distintas expresiones esta capacidad de pensar, digamos, de ser humano. Y no es que sean excluyentes, yo creo que es la manera como la inteligencia humana va integrando, digamos, la técnica de la sociedad con los distintos desarrollos, ¿no? Que le hagan la vida pues, a la forma más fácil, a la forma más llevadera. Claro, también tiene sus externalidades. Y aquí viene el asunto de, digamos, cómo se usa socialmente, o cómo las sociedades a través de sus distintas instancias, pueden ser gubernamentales, pueden ser estatales, pueden ser el mercado, pueden ser las empresas, pueden ser los centros de investigación, los centros tecnológicos o las propias universidades. ¿Cómo se divide, cómo se lleva a cabo, digamos, esta operación de la sociedad, mediante el cual, digamos, va formando, cultivando, digamos, su técnica con las distintas aplicaciones tecnológicas? Ahora bien, esto tiene, obviamente, digamos, como distintos ángulos, distintas esquinas. Y aquí entran, digamos, los actores, los tipos de actores que se distinguen claramente de acuerdo a su incorporación, estructuración, su jerarquización o la manera como están apuntados dentro, digamos, de la dinámica social. Y aquí entra cuál es la empresa capitalista, la empresa cuya lógica está en su interés fundamentalmente es cómo maximizar con los desarrollos tecnológicos, ya sea que los produzcan directamente ella, o los mande a hacer, o se aproveche, digamos, de cómo se va generando eso, y cómo la propia empresa puede potencializar eso. Hay una lógica, por supuesto. Otra, desde donde, pues obviamente, digamos, de la manera de la gubernamentalidad, pues es cómo conducir las conductas. ¿Quién puede conducir eso? Pues, bueno, en principio se debe estar. ¿Quiénes están, digamos, cabalgando los estados? Bueno, pues son grupos, son clases políticas, son élites políticas. Hay un interés, sí. ¿Cuál sería su interés aquí? Maximizar riqueza, maximizar ganancia, posiblemente no. ¿Qué lógica estratégica estarían pensando, digamos, a los sujetos que encabezan, que cabalgan o que tienen en su instancia, digamos, los recursos superiores que pueden imponer, digamos, direcciones, pueden imponer orientaciones o pueden imponer, digamos, un uso? ¿Para qué? Pues obviamente, digamos, pues para dominar mundos. Digamos, una disputa por ver quién controla, quién domina, quién dirige, quién implanta y quién domina al otro, pues, y lo vemos. Y tampoco decíamos hace rato, la inteligencia artificial o la geopolítica. Entendiendo la geopolítica como aquel espacio de la política donde se disputan poderes y dominaciones. ¿Quién tendrá mayor capacidad? Sin duda alguna, quien tenga los mejores mecanismos, los mejores desarrollos, las mejores expresiones, esto que se llama la última generación tecnológica. Eso lleva de entrada a una primera reflexión.
seguimos con el doctor Aristeo, por favor. Muchas gracias. Igualmente, pues, un gusto, un honor estar aquí en la hermosa ciudad. Es mucha alegría y igualmente aquí en la Universidad de Roma. Pero, así. Muy bien, pues, principalmente ahí me gustaría retomar las preguntas que nos habías planteado, las ahorita expresado. Desde Wiener, ¿no? Desde Norman Wiener, Foucault, principalmente yo le llamaría indeterminación que hay en la comunicación entre, digamos, un emisor y un receptor de un mensaje. Y, digamos, el análisis que se hace al respecto es con relación a ese vacío en el que no cabe una certeza sobre ese mensaje que está siendo implementado en la comunicación. Me parece que ese aspecto de vacío, de indeterminación, es muy importante tomarlo en cuenta, al menos desde INE, con relación a lo que podemos incluso pensar que sucede en nuestra convivencia con la inteligencia artificial, o llámese de máquinas inteligentes. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido en que no tenemos por completo una certeza respecto a qué está sucediendo en ese momento en el que la comunicación sucede o en el que procesa los datos de la máquina en relación a esa retroalimentación de datos que alimentamos, digamos, voluntariamente o de manera obligatoria y que da esta respuesta como de modulación algorítmica, incluso se mencionaba ese concepto donde hay una posibilidad de predicción. ¿En qué sentido hay allí una libertad, digamos, en el que el diálogo pueda surgir, en el que la discusión pueda ser abierta y en el que se evite estar trabajando con base en cierta ideología o con cierta predeterminación sobre el mensaje o sobre lo que quiere conseguirse respecto a esa predicción comunicativa, ¿no? Me parece que hay allí un tema muy importante que traigo a colación desde Wiener con este vacío, con esta determinación, respecto a lo que sucede no solo respecto a la cibernética, ¿no? El control, digamos, al piloto que cada quien tiene como sistema sobre sí mismo, esa autoorganización, ese gobierno incluso entre vivos, la artificialidad, etc., sino en este caso en específico enfocado a la convivencia entre máquina y humano, como son los casos que ya has identificado cuando interactuamos con ello. Creo que ese sería un punto importante. También desde Foucault, por ejemplo, lo que ya todos sabemos, la cuestión del panóptico, la vigilancia. ¿En qué sentido eso tendría relación con estas convivencias que establecemos con las máquinas? Creo que principalmente sucede respecto a la protección de los datos y respecto a esa vigilancia masiva, o ese marcador social, si no me equivoco en este concepto, en donde justamente se establece una predicción sobre esa información y sobre ese control, digamos, que se espera conseguir con base en ese mensaje, ¿no? Creo que todos sabemos igualmente que el dilema respecto a la protección de datos, creo que ha sido comentado incluso en estos días, es cómo establecer una privacidad de datos sin que se transgreda a esa propia privacidad, ¿no? Cómo establecer quién tiene ese control sobre los datos, cómo asegurar que esa privacidad no termine invadiendo cierta intimidad, ¿no? Cierta cuestión mucho más identitaria, mucho más personal. Creo que igualmente estos dos puntos, que viene siendo desde Foucault y desde Wiener,
puede entenderse a partir de, bueno, al menos traigo yo aquí a colación a todos ustedes y les expongo esta, sugiero al menos este análisis, desde Adela Cortina, que seguramente también conocen, un libro que se llama Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial, en donde menciona 3 tipos de convivencia entre máquina y humano. Y antes de explicar o describir cada tipo de destrucción, considero que al menos una primera respuesta, como se decía en la anterior mesa, para mencionar un poquito pues toda esta complejidad que estamos, creo que Adela Cortina lo hace muy bien, clarifica, al menos me parece a mí, clarifica muy bien esos puntos. En principio sería identificar el primer nivel de convivencia entre humano y máquina, en el que la cuestión ética, el enfoque ético recae principalmente sobre el humano. Es decir, la relación que tiene con la máquina es en el sentido en el que la máquina es un medio. No está en discusión todavía si la generación de información o si la inteligencia artificial generativa, con base en el contenido que produce en este primer nivel, puede pensarse más allá de un medio para fines humanos, o si puede llegar a pensarse o establecerse esa posibilidad de que suceda en algún momento que la máquina pueda llegar a concebirse como no un medio, sino como un fin. En este sentido, en este primer nivel, entonces la cuestión ética sucede de ese modo. La máquina es un medio para el humano y el humano establece los fines a partir de ese medio. Por lo tanto, la responsabilidad ética sucede en todos los que están alrededor involucrados con la máquina o con la programación. En este caso son diseñadores, programadores o toda aquella profesión que establezca una relación con diferentes programas o plataformas. Es aquí, en este primer nivel, en donde los principales riesgos son estos que anteriormente he puesto aquí ante ustedes, que es la protección de datos, quién protege datos, la vigilancia masiva, cómo se está estableciendo esa vigilancia masiva, es decir, se está usando a la máquina como un medio para un fin humano que es la vigilancia, se está usando a la máquina como un medio para proteger datos con base en criterios quizá dudosos, y hay un marcador social igualmente que está determinando cierta información para fines o usos humanos. Creo que lo pondría en ese primer nivel. Y el marco, digamos, ético principal en el que este primer nivel de convivencia entre máquina y humano sucede, principalmente son derechos humanos. Es respecto a derechos humanos, es respecto al acceso a la justicia, que creo que en la mesa anterior se mencionó, respecto a que todos tengamos acceso o que sea mayormente parejo, digamos, igualitario, ¿no? Este acceso que todos tengamos esta opción, estas condiciones, y los principios de bioética. Esto igual de la mano de Adela Cortina, ¿no? Que son el principio de no maleficencia, el principio de beneficencia y el principio de autonomía, en los cuales se supone o se asume que el humano tendría que regir su uso de la máquina como medio para sus fines de acuerdo a este marco, que es el menor daño posible, el mayor bien posible, que no refieren exactamente a lo mismo, y el principio de autonomía, en tanto que cada usuario tuviera en todo caso la opción para tener la información suficiente y ejercer su propia libertad y su propia autonomía con base en sus decisiones. Entonces creo que hasta aquí dejaría esta primera intervención y espero quizá continuar con los otros niveles más adelante, pero la idea es ir profundizando un poco más en las convivencias de acuerdo a estos dos principios, ¿no? El de determinación y el de poder. Sí. Muchas gracias, doctor. Pasamos con el doctor Juan García. Muchas gracias. Yo voy a centrar mi primera intervención
abordando el tema primero de una manera un poco general y después ya centrándome en esta tensión conceptual que es muy interesante entre el feedback desde el punto de vista de la cibernética de Wiener y el feedback como un aspecto de la gubernamentalidad de Foucault. Bueno, de entrada les voy a decir algo. Yo tengo un amigo que se llama el doctor Enrique Calván Tejada, que es doctor en ciencias computacionales y hasta hace poco era responsable del posgrado de ingenierías computacionales aquí en La Paz. Y yo le hice la pregunta de entrada, oye, ¿el feedback sirve para regular la entropía de los sistemas? Es decir, para que evitar que haya una sobrecarga de datos, para que la información fluya mejor, para que todas las redes sociales no tengan tan mal funcionamiento, o más bien sirve para crear una nueva orden social, para crear una nueva forma de competitividad. Y él me dijo, las dos cosas. Y entonces, pues, desde el punto de vista de alguien que es especialista en inteligencia artificial, dirá que hay algoritmos para regular el buen funcionamiento de las redes sociales, pero también hay algoritmos para manipular a sus usuarios. Y pues se disuelve el problema. Pero bueno, no. Supongamos que no le pregunté. De entrada, lo que puedo decir en general de esta pregunta, que realmente desde la filosofía de la técnica y desde la filosofía de la tecnología me parece muy interesante, es precisamente que sí es importante decir que hay ciertas tecnologías de control social, pero lo interesante de las nuevas tecnologías de control social es que no son consecuencias de regímenes brutales o regímenes totalitarios, sino que más bien son los frutos de una conducta que se cultiva de manera muy cuidadosa, incluso de manera superficial. Ni siquiera nos damos cuenta de cómo nos estamos comportando. Entonces, lo interesante de la pregunta de esta mesa, yo creo, es que este tipo de control social y de formación del sujeto contemporáneo, pues es una forma muy refinada y perversa de control, porque lo que hace es dejar de lado la importancia de vigilar a los sujetos, y lo que permite es que cada individuo lleve dentro de sí a su propio capataz, a su propio verdugo, a su propio juez, que obviamente van a seguir las líneas del capital. Entonces eso es muy interesante. Eso lo dice, yo creo, mejor Byung-Chul Han que Foucault, cuando habla de psicopolítica. Ahora, ¿por qué es interesante esta forma de tecnología de control social? Porque las normas que se repiten son así por hábitos que se vuelven irreflexivos y no por temor, como sería en cualquier régimen tradicional, en un régimen autoritario. Ustedes saben, dieron muchos ejemplos. Aunque no hay que ir tan lejos en la historia ni en el mundo, porque pues aquí en México tenemos a un narcogobierno que ya hemos acostumbrado a vivir de cierta manera, ¿verdad? Para que hablar de Auschwitz si tenemos a narcogobierno en México. Entonces, lo interesante de esos sistemas es algo que dice Foucault, por ejemplo, en Vigilar y Castigar. La idea es que el individuo pasa a ser el principio de su propio sometimiento, sin que lo note. Y entonces el poder más eficaz no es el que se impone desde fuera, sino que está precisamente encarnado en el mismo sujeto. Y entonces lo tiránico pues es la utopía del poder disciplinario, o diría Byung-Chul Han, esa es la utopía del poder de la eficiencia. Dejamos de lado la sociedad de la disciplinaria y vamos a entrar a la sociedad de la eficiencia y el sujeto de la eficiencia. Y recuerden que según Byung-Chul Han, pues incluso eso se ve como algo positivo. Nosotros somos nuestros propios explotadores porque eso es lo que nos da estatus social. Si no nos explotamos nosotros, pues no somos nada. Entonces, es interesante lo que ocurre con las redes sociales, porque el orden no solo nos domina, sino que nos fascina. Estamos fascinados con las redes sociales, como bien lo plasma Black Mirror en uno de sus capítulos. Entonces, lo que ocurre es que se va a volver incuestionable el orden político que se va a poder gestar a través de las redes sociales, precisamente porque nadie lo va a desafiar y porque además ya no hay categorías que le sean ajenas desde las cuales se pueda hacer. Todos aquí, bueno, por lo que me ha tocado escuchar hasta ahora, muchos aquí han dicho, bueno, ¿cómo tratamos a la inteligencia artificial? ¿Qué tipo de categorías les damos? Y pues estamos en asco, sobre todo si no hacemos este tipo de
de disciplinas filosóficas un campo interdisciplinario. Si queremos hacer filosofía de la inteligencia artificial solo de la filosofía, vamos a decir un montón de estupideces. Entonces hay que hacerlo de una manera interdisciplinaria. Entonces, la idea, digo esto porque precisamente pues, el dominio que hay a través de las redes sociales y del feedback se vuelve incuestionable precisamente porque incluso carecemos de las categorías que nos permitirán pensar o atacar este tipo de control social, de creación de orden social y de especulación. Por ejemplo, esto no es algo nuevo porque diría Carlos Marx en su texto de las teorías sobre la plusvalía, que el capitalismo no solo se encarga de explotar a la gente, sino que la vuelve cómplice de su alienación. Nosotros mismos somos cómplices de la alienación social en la que estamos sometidos a través de las redes sociales y nos damos cuenta. Y entonces el gran éxito del ejercicio del poder, desde esta perspectiva, no radica únicamente en la obediencia, sino principalmente que el poder se vuelve invisible. Porque todos entregamos nuestra información de manera gustosa en las redes sociales, en nuestros dispositivos electrónicos, y se vuelven el sueño guajiro que han tenido las agencias de inteligencia estadounidenses en la década de los 60 o los 70. Entonces, lo interesante es que la ideología dominante es siempre la de la clase dominante y va a presentar al mundo como una social natural y no como algo históricamente determinado, diría, bueno, es su ideología alemana. Y eso es precisamente lo que ocurre con ciertos algoritmos en Internet. ¿Qué ocurre además con esto? De manera general, bueno, que el poder no requiere justificar su ejercicio porque lo que logra es colonizar el género colectivo y colonizar al individuo. Y entonces lo aterrador de este asunto no es la represión, sino la resignación. E incluso verlo como algo ligero, o sea, no cuestionarlo, decir que no hay un problema con eso. Por ejemplo, Guillet diría en uno de sus textos que el primer paso hacia la libertad no es precisamente liberarnos de nuestras cadenas, sino reconocer quién está encadenado. Eso es lo que más o menos diría, por ejemplo, Rousseau, una idea muy novedosa porque ya en su momento dice Rousseau que confundimos a nuestras cadenas con ataduras que son como flores y como rosas. Entonces, la idea de esta idea que dices, de esto que dice Guillet, es que nuestras cadenas pues, son esos hábitos, esos rituales y esas rutinas que están involucradas con la manera en la que pues, se crea un nuevo orden social a través de las redes sociales. Y esto es interesante porque en este texto de Guillet también dice que el biología de su estado más puro ya no necesita de mentiras, sino de administrar símbolos, apariencias y relatos. Y a propósito del tema, pues diría a su modo Frederick Jameson que lo que ocurre con las redes sociales y los algoritmos que permiten crear una orden social es que operan con lo que él llama una cartografía cognitiva, es decir, una forma simbólica que permite ubicarnos en un sistema que ya no comprendemos, pero que nos atraviesa en cada gesto, en cada rutina, en cada actividad diaria. Entonces, no comprendemos realmente lo que estamos haciendo, no nos ponemos a reflexionar porque operamos de la manera que operamos, pero detrás de eso pues está obviamente todo este aspecto de lo que estamos tratando en esta mesa. Y entonces la idea es que en esta intervención general es que lo que va a ocurrir con las redes sociales y los algoritmos como una forma de gubernamentalidad es que el poder se perpetúa no solo por la represión directa, sino también por la manipulación de los deseos y las necesidades individuales. Obviamente esto tampoco es nada nuevo, porque ya lo dijo Marcuse en su momento en el mundo unidimensional. Ahora, centrándonos de manera más concreta en las preguntas, pues obviamente hay una tensión conceptual entre el feedback como lo entiende Wiener y el feedback como lo puede entender Foucault, sobre todo porque, por ejemplo, hay tres dimensiones clave. Yo digo que hay tres dimensiones clave. La primera dimensión sería cómo concebimos la naturaleza del feedback. La segunda dimensión sería cuál es la lógica de control que hay detrás de este feedback. Y lo tercero sería el umbral de transición que hay entre
en cuanto el feedback se convierte en una forma de homeostasis computacional a una forma de producción de orden social. Entonces, respecto a la primera dimensión, que es la naturaleza del feedback, pues Wiener precisamente diría que se trata de un mecanismo de autorregulación sistémica que opera mediante ajustes técnicos y que evita la entropía del sistema. Y no es nada nuevo porque, por ejemplo, todos en la casa tenemos calentadores y todos los calentadores tienen un termostato y es una forma de feedback. No es nada nuevo esa forma de la naturaleza del feedback. Pero lo interesante del feedback en las redes sociales es que se vuelven, desde la perspectiva de Foucault, en dispositivos de conducción de conductas. Es decir, como las redes sociales requieren del caos, a las redes sociales, el capital simbólico de las redes sociales son las teorías conspirativas, las fake news, las publicaciones que nos ponen bien intensos y nos ponemos a pelear entre unos y otros y nos bloqueamos porque nos odiamos. No sé si será algo interesante en el mundo. Entonces, cuando eso ocurre, pues feedback precisamente deja de ser algo así como un termostato para convertirse en un dispositivo de producción de conductas. Y lo que va a permitir este engagement o esta interacción, que si es caótica es mejor para las redes sociales, es precisamente a la larga establecer hábitos de consumo, o por decirlo de otra manera, hábitos que según el sistema son deseables o son aceptables, como en el caso de la serie de adolescencia, porque cuando el heteropatriarcal predomina, pues entonces lo que tiene que haber detrás de las redes sociales es precisamente la idea de que incluso un adolescente menor de edad es un incel, cuando ni siquiera entra el concepto de incel dentro de ese rango de edades. Ahora, la segunda dimensión clave que creo que es importante es precisamente la cuestión de la lógica de control, es decir, comparar al feedback entre la homeostasis o la gobernabilidad algorítmica. Porque en el caso de Wiener, lo que él diría es que precisamente de lo que se trata es que los algoritmos permitan mantener estabilidad del sistema, es decir, evitar sobrecarga de datos y permitir que la fluya de información. Pero desde el punto de vista de la gubernamentalidad Foucaultiana, pues estos algoritmos lo que van a hacer es trascender el control técnico para implementar una racionalidad política, es decir, lo que van a hacer es precisamente reforzar ciertas conductas y ciertas formas de pensar, y lo van a hacer mediante incentivos útiles. ¿Cuáles son esos incentivos útiles? Pues que publiques en Facebook, que recibas likes, que escribas me encantas, que entres a los trending topics, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay algo muy chistoso a propósito de esto que viene esta tarde, porque hay una protesta en contra de Gaza que consiste en que a las 9 de la noche en tiempo de París, nadie publique nada en las redes sociales. Y ya con eso vamos a salvar a Gaza. ¿No? Qué chido. Hashtag salva Gaza. Déjate a dormir. Entonces, hay incentivos útiles precisamente para este tipo de racionalidad política. Y entonces hay una tensión crítica que consiste precisamente en que esta regulación de entropía informativa, pues a la larga termina estableciendo normas de verdad. En otras palabras, lo que permite que esta regulación algorítmica es una producción de regímenes de benedicción, es decir, que cuenta como verdad. Y obviamente después del caos que se da en las redes sociales, lo que va a venir en todas las redes sociales son medios de control de cheques. O sea, se va a verificar si la información es correcta o no. La idea es que después del caos necesario, o del caos, por decirlo de esta manera, la entropía domesticada que es requerida para las redes sociales, porque simplemente es una interacción, un engagement en el público, se van a presentar las propias redes sociales para decir, mira, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto y esto. Y generalmente a lo que se va a llegar con estas formas de regulación es precisamente esto que digo, establecer normas de verdad que conducen regímenes de benedicción. Y esos regímenes de benedicción pues están armonizados precisamente con el capital. Entonces la idea es, hagamos que la gente se ponga caótica, que se odie entre sí, por calumnias, por mentiras, por estupideces, por banalidades, y después el mismo sistema va a entrar para decir qué es lo que tiene que hacer la gente. Esa
sería más o menos. Y por último, quizás una manera de ver cuál es el umbral de transición entre los algoritmos como reguladores de la entropía y su paso a los productores, a ser productores de orden social, pues son tres casos principales, creo yo. El primero sería la internalización de los sesgos estructurales. Porque a pesar de que mucha gente pone a la inteligencia artificial como el nuevo Dios, pues no es el nuevo Dios. Es simplemente un recurso más de las empresas, y las empresas hacen lo que quieren con las inteligencias artificiales. Entonces, una cosa que pueden hacer las empresas con inteligencia artificial, con las redes sociales, es internalizar los sesgos estructurales. Y entonces no es raro que en Instagram veamos filtros que nos ponen más blancos, que nos ponen ojos azules, que nos ponen dorados, porque precisamente están esos sesgos estructurales dentro de las redes sociales. En otras palabras, este es un primer ejemplo de cómo el feedback, de cierta manera, reproduce discriminaciones existentes, como los cuerpos hegemónicos. Otro ejemplo, la generación de retroalimentación positiva autónoma. ¿Qué significa esto? Bueno, el feedback va a tener giros. Y entonces estos loops van a permitir que haya burbujas ideológicas autorreforzadas a las cámaras de eco. Hay muchos filósofos que han hablado de las cámaras de eco, de cómo las redes sociales en realidad, en lugar de proteger el diálogo público, lo que hacen es simplemente encerrarte en tu grupo que piensa como tú. Y entonces, pues, acuérdense que decía Canales que para que haya política, la política no se da con el hombre con H mayúscula, se da entre los seres humanos. Y para que se dé la política entre los seres humanos tenemos que pensar diferente. Entonces, si las redes sociales provocan cámaras de eco, las redes sociales son antisociales, porque en realidad no permiten ninguna discusión política. Solo estoy reforzando lo que yo creo, sobre todo lo que me causa emociones positivas. En otras palabras, lo que refuerzan es lo que se llama la era de la posverdad, que está basada en lo que yo siento y esos sentimientos que para mí son positivos porque refuerzan en lo que creo. Sin importar que la evidencia diga otra cosa. Podemos ir cerrando. Bueno, perdón. Es que es un tema muy interesante. Bueno, lo último es la naturaleza. Hay una naturalización jerárquica del valor. ¿Qué significa esto? Que precisamente con los algoritmos que se encargan de controlar el caos tan deseado por las redes sociales, pues aparecen ciertas formas de métricas. Y entonces, pues, se da preferencia a que se le da más likes, que es lo que se convierte más. Y eso se convierte en indicadores de relevancia social. Entonces, lo que permite precisamente la naturalización de las jerarquías de valor es que se va a decir a través de las redes sociales, el sistema va a decir a través de las redes sociales qué voces tienen autoridad y qué voces no tienen autoridad, tanto en el espacio digital como en el espacio real, por decirlo así. Muchas gracias. Bueno, con todo lo que ustedes estaban mencionando, para abonar al diálogo, que no se enfrasque en eso que habíamos planteado, que podamos discutir también con el público, me hacía pensar muchas cosas, pero en particular voy a tratar de abordar algunas y abonar un poco para que sigamos discutiendo. Una de esas es que pensaba mucho en lo que comentaba la doctora Aristeo respecto a la vigilancia y un poco con relación a lo que el propio doctor Juan también mencionaba como con esta, cómo es que si es que podemos pensar a las redes sociales como aquellas que coordinan, organizan, ordenan incluso la vida social y la cultura, incluso también con esto que mencionaba el doctor Juan, en el sentido, cómo empezaba su aportación con esta pregunta que le hizo a su amigo y cómo era una afirmación. Bueno, podemos pensar tanto a las redes, bueno, a los algoritmos de redes sociales como aquellas que conducen a conducta, pero a veces esta mejora para, digamos, que ¿cómo lo mencionaba? Con poder dar una mejor funcionalidad a las redes sociales. Pensaba mucho en la vigilancia, por un lado, cómo se da a propósito de la seguridad, ¿no? En nombre de la seguridad, como esto que mencionaba también Diana en una de las mesas, y me llevaban a pensar en esta posibilidad de discutir o problematizar la idea de la verdad, cómo es que se postula en las redes sociales o cómo se posiciona en las redes sociales, y quería leerles algo muy breve para pensar, para que ustedes me digan qué piensan al respecto, pero también el público, a ver si les hace ruido esto que les voy a mencionar.
Es un artículo, bueno, una nota periodística, y dice: mientras la mayoría de los analistas siguen centrándose en fenómenos como las fake news o la posverdad, en Washington asistimos a una transformación mucho más profunda. El surgimiento de un sistema en el que el control se ejerce no reprimiendo la verdad, sino multiplicando las narrativas hasta hacer imposible cualquier punto fijo. Y como una nota de dato curioso, esto fue escrito por una inteligencia artificial. No sé si leyeron la noticia hace poco de que estaba como haciéndose muy viral un filósofo que tenía aportaciones muy interesantes respecto a un término que es la tecnocracia, y resultó que pues era un experimento social, ¿no? Un performance en donde era una coautoría entre un filósofo español, si no me equivoco, y una inteligencia artificial, pero que postula este tipo de afirmaciones. Entonces, con base en eso me gustaría saber ustedes, obviamente también tratando de abonar a lo que ustedes mismos ya mencionaban respecto a las redes sociales y estas nociones de gubernamentalidad y por otro lado de retroalimentación, ¿qué piensan al respecto? Y pues también si buscan ir alzando sus manitas para tomar aportaciones. Empezamos con el doctor Juan y ahorita les doy la palabra. A ver, creo que hay varias cosas ahí muy importantes en esta partecita, y uno tiene que ver exactamente desde el principio donde uno se ha formado. Yo soy de la sociología y trabajo un poco en la política pública, pero en eso que usted acaba de decir, digamos, es el asunto de la vigilancia. ¿Vigilancia quién y quién va a vigilar? Eso que se escribe, eso que se circula para verificar que aquello que circula está constatado, está verificado, que efectivamente es correcto o efectivamente está pasando mucho más cosas. Y esto me lleva a la idea, algo que había comentado en algún momento Humberto Eco. Decía, dado la gran cantidad de redes, mecanismos, digamos, de generar, digamos, comunicación, información, de datos, verdades, posverdades, todas son cosas narrativas, todas esas informaciones que circulan, pero como no hay un control, decía, hoy estamos menos comunicados, pero dice, hoy que estamos mejor, estamos peor, y se refería exactamente a esto, que hace 500 años que estábamos peor, que estábamos mejor. ¿Qué estaría diciendo en esta cuestión? Yo tiene que ver con la vigilancia. Cuando esto decía, vamos, es un poco la externalidad, o sea, hay tantas cosas que circulan, pero ¿quién tendría que verificar exactamente? Y número uno, ¿qué se requeriría para eso? Pues, ¿una vigilancia, una agencia, el gobierno? ¿Quién tendría que regular y vigilar aquello que está circulando? Y él de alguna manera decía, es que estamos entrando a una nueva edad media, ¿sí? Por esta situación que se está estableciendo. Pues alguien decía por ahí, dice, pues lo único que puede más o menos ser un antídoto ante eso sería dejar la educación. Cuando la educación es tanto el concepto, pues, el concepto para verificar, establecer exactamente y tener mecanismos desde los conceptos, desde las teorías, para verificar ese universo impresionante de elementos, información y todo lo que se puede decir, pues, que se puede decir muchísimas cosas. Alguien decía por ahí, de cada 3 ideas que se presentan, cada 2 informaciones, pues solamente una tiene más o menos los rasgos de universidad, las 2 no. Y es aquí todo está por acá, ¿no? Todo está separado por ahí. Ahora, la otra cuestión que es un poco lo que yo comentaba, esto de las redes como extensión, como manera de comunicación, eso de cómo acercar las distancias, aunque físicamente estemos lejos. Así que nos vamos a entender ahorita lo que está pasando, lo que acaba de pasar en el mito blanco que acaba de pasar hace ratito. Estaba exactamente empezando a circular el humo blanco y todo el mundo sabíamos que había luz papa, ¿no? Y eso un poco comentábamos hace rato, decíamos, oye, ¿qué había pasado anteriormente, digamos, 48 horas antes? Pues era dado exactamente por la inteligencia artificial. Donald Trump, vestido de papa, en la silla papal, y nadie lo veía que era auténtico, carajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conecta eso, digamos? Es un acto emocional, digamos, que 48 horas después
es un obispo norteamericano que ya de veras se va a poner, digamos, el manto papal y se va a sentar en la silla papal, ¿no? Robert Francis Peruano, ¿no? Entonces ahí, digo, ¿cómo hay un mundo tan interesante, tan complejo, digamos, que esta parte, esta combinación, ¿no?, de los algoritmos, digamos, cómo puede producir y potenciar esta capacidad de emisión de datos e información independientemente de quién lo diga, e independientemente si aquello que se está diciendo son odios, son deseos, son venganzas, son suicidios, son ¿no?, violentaciones. Hay N cantidad, pues. ¿Quién vigilaría eso? Siendo que, por otro lado, digamos, la vida se está haciendo de esa manera, pues. Se está coordinando la vida de alguna manera más allá de las estructuras gubernamentales, más allá de los propios mercados y más allá de las propias agencias. Es decir, que la técnica en su dimensión actual, que es la inteligencia artificial, digamos, ha roto los mundos, ha roto los modelos, ha roto las comunicaciones, y para eso creo que no hay fronteras. Por un lado. Y por otro lado, digamos, tenemos un problema, digamos, y un déficit, digamos, del acceso digital. O sea, ¿cómo democratizamos eso? ¿Cómo lo hacemos llegar hacia eso? Entonces, entra, digamos, el asunto es cómo generar un diseño de política pública para generar las bondades y distribuirlas de otra manera, pues. Entonces, ¿para qué sirven estos conversatorios? Exactamente como para emitir reflexiones y no tanto dar soluciones, sino a veces, oye, hay tantas cosas que pensar y cómo podemos pensar, y entonces volvemos a lo que decían hace rato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que también se tiene que reestructurar, digamos, la manera, los sitios de cómo establecer, más allá de si la valoramos, si más allá de si estamos de acuerdo, si no nos gusta, o qué sé yo, sino es cómo describir, más allá de nuestros hobbies, de nuestras aficiones, cómo describir, cómo observar el mundo, no solamente valorarlo, cómo describirlo. Y por eso tenemos una revisión de nuestras disciplinas, de nuestros saberes, para entender esto que está pasando. ¿Ha desbordado o no ha desbordado? Y entonces ahí vemos ¿no? Entonces, ahí preguntas, oye, esto que estamos creando, digo, lo que ha creado, ¿nos va a sustituir? ¿Nos va a limitar? ¿O nos va a explicar? ¿O es una extensión de todo eso, digamos, de nuestra enorme inteligencia que tenemos como humanos? Gracias, doctor. Si les parece, bueno, para cambiar un poco la dinámica, pero ustedes me dicen si están de acuerdo, podríamos intercalar al público y después ustedes, o sea, público, ustedes, ¿están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, como los habían notado, estaban en el siguiente. Perdónenme. Empezamos con la doctora Ana y después voy a darle la palabra. Ya los vi a todos, por favor. Gracias. Juan, tú arrancaste o en algún momento decías inteligencia artificial y geopolítica, ¿vale? Juan Bravo. Inteligencia artificial y geopolítica. Y desde la comida que lo mencionabas, yo pensaba en la biopolítica también, sobre todo conectando, es decir, el lugar de la inteligencia artificial en la biopolítica, entendiendo biopolítica como el control de la vida biológica de las poblaciones. Biopolítica, no solo es una geopolítica. Y el control de la vida, ¿qué piensas de eso, no? El control de la vida biológica de las poblaciones vinculado a lo que se ha nombrado aquí como gubernamentalidad. Decía Foucault, mi curso de seguridad, territorio y población lo debía haber llamado gubernamentalidad. Es decir, el control de la vida biológica de las poblaciones está vinculada a una población, animales, humanos, que habitan en un territorio que hay que defender, tanto la vida de uno como la vida de otro, a través de dispositivos de seguridad. Y podemos seguir al respecto. Pero digamos, el vínculo de la inteligencia artificial con la biopolítica. Y no sé si estés de acuerdo o no, Juan,
de hacer distinciones, por otro lado, distinciones en que el neoliberalismo no es sinónimo de capitalismo. O sea, no es lo mismo el neoliberalismo que el capitalismo. Y que tampoco el neoliberalismo es solamente un asunto de derechas, digamos, de privatización del Estado. El neoliberalismo es la entrada del Estado al mercado, lo cual no necesariamente implica la privatización del Estado y que sea un asunto de ultraderecha. Es decir, veamos ahora China absolutamente neoliberal con un Estado súper potente que tiene un gobierno muy fuerte. O sea, para distinguir, cuando tú hacías este asunto de la política, la ética, la economía, ¿no? Y las redes sociales y demás, ¿cómo piensas tú este asunto del neoliberalismo, donde está la inteligencia artificial, pero no es un asunto solamente de derechas privatizadoras, sino qué permite, qué produce el neoliberalismo con la inteligencia artificial? Gracias. Bueno, si bien la pregunta del doctor Juan, voy a intentar también dar el orden para no saltarme a los autores. Voy a seguir con esta dinámica. Doctora Giselle, por favor. Muchas gracias. Yo brevemente quisiera retomar la cuestión de determinación o esa llamada entropía. Esa llamada entropía de la comunicación respecto al mensaje. Principalmente porque creo que lo que puede hacer frente, o la alternativa que tenemos frente a ello, es quizá ver que en dicho mensaje hay una indeterminación o una pérdida, digamos, de información, en tanto que hay un mensaje que va de punto A a punto B, de punto emisor a punto receptor. Pero si la comunicación no solo se establece en esos términos, quizá lineales, sino que además intervienen otros factores, quizá entonces esa indeterminación, aunque nunca por completo satisfecha, puede estar siendo revalorada a partir de otro tipo de datos que no van, digamos, implícitos en dicho mensaje. Lo que quiero decir con esto es que, a semejanza, digamos, de dicha comunicación en Wiener, y esto definitivamente es un salto interpretativo de parte, no conozco por completo a Wiener, pero es una propuesta, digamos, reflexiva teórica. Creo que, a semejanza de lo que sucede en términos de la convivencia humano-máquina, mucho de lo que está en juego no es tanto, creo yo, aquello que en dicha relación se pierde de manera lineal, en términos de un mensaje o de un mensaje en el que punto A a punto B se busca hacer llegar o ver que la comunicación sea en esos términos, sino también apoyar o auxiliar a dicha comunicación con dichos valores que no están implícitos, sino que están rodeando a dicha comunicación, como pudiera ser en este caso un criterio. Un criterio en el que interpreto de acuerdo a un contexto específico, pero no se reduce mi interpretación a ese contexto, sino que atribuyo a él otros valores de acuerdo quizá a otras esferas. Con esto no quiero traer a colación a otros autores, pero sí expandir, digamos, la interpretación y no reducirla, y donde tengo principalmente un criterio, es decir, una criba, un filtro respecto a qué voy a hacer yo, consecuentemente con dicha información. Creo que eso era importante decirlo, y creo que el ejemplo que mencionas con hipnocracia, que se ha mencionado con hipnocracia, me parece que es un magnífico ejemplo, dado que lo que entiendo yo de dicho caso es que el autor de ese, si se puede llamar, experimento entre tecnología, sociedad, lo que el autor ha comentado al final, una vez que ha sido puesto a descubierto que no era una persona, sino que era más bien, y le llama él así, una entidad ficticia o una producción intelectual híbrida. Con eso creo yo que no se cierra la puerta a
establecer una interacción o a establecer, digamos, convivencias, marcos de convivencia, en donde dicho criterio esté mucho más activo, pero donde la responsabilidad respecto a dicha dinámica puede estar mucho más activa, y que haya un aprovechamiento de dicha interacción sin cerrar la puerta a lo que la máquina en este caso pudiera también aportarnos. Lo que yo entiendo en dicho caso que es polémico y que además creo que se puede sacar mucho de ahí, mucho análisis a partir del autor, es celebrar la convivencia y la retroalimentación que pueda haber entre máquina y humano. Igualmente, nada más, ya para cerrar esta participación, escuché la vez anterior, no lo he escuchado antes, pero se mencionaba nuevo humanismo. En una de las notas respecto a este caso, se menciona, porque hay que tomar en cuenta que no es hipnocracia cualquier texto, ¿no? Sino que es un texto que va hacia un público especializado, un público que en teoría tendría que ser alguien difícil de engañar en primera instancia. Y uno de los que comentan justamente este caso dice que quizá podamos en todo caso estar enfrente incluso a una nueva manera de hacer filosofía, ¿no? Yo me quedé pensando en el nuevo humano que se genera a partir de esta realidad actual con respecto a la inteligencia artificial, y encontré en esa frase, dado este caso, quizá una posible respuesta. No quisiera hablar más, hay otras relaciones que me gustaría establecer, pero quizá no más. Bueno, muchas gracias. Vamos a reunir participaciones un poco por la cuestión del tiempo, vamos a reunir participaciones del público y tratar como de darle continuidad a este diálogo que se está provocando para que no parezca plática esquizofrénica, para tener un poco de conducción o de iba esto. Entonces estaba el doctor Fabio Fuentes, después de él seguiríamos con Diana y después por acá, por favor. Sí, bueno, es que vamos detrás y así pero sí los invitados son. Muchas gracias. Una mesa también muy interesante, solo un poco acerca de dos nociones que me han parecido claves en lo que han expuesto. La noción de entropía y caos. Ambas forman parte de la teoría general de sistemas. Y he escuchado a Juan García y la memoria que ha sopado caos y entropía. Y si bien estas forman parte de la teoría general de sistemas de Bertrand Russell, y un poco más de Edward Lorenz, el creador de la teoría de sistemas climáticos, ellos dan cuenta del caos no como desorden. Eso, bueno, en el ámbito de discurso de opinión, de discurso, caos puede asumirse como desorden, ¿verdad? Entre nosotros, según ellos, podemos entender entropía como momentos de regulación y desregulación. En ese sentido, en el campo de los sistemas naturales o climáticos. Los escucho y están utilizando ambas nociones, caos y entropía, en el campo de los sistemas sociales. ¿Vale? Es mi apreciación. Entonces, doctor, disculpe, nada más con una anotación, si podemos hacer un poco más breve las aportaciones para la espacio. Gracias. El punto ahí es que los principios de la teoría general de sistemas, incluso de los sistemas climáticos, que son el principio de incertidumbre y determinación, de retroalimentación, que generan propiedades emergentes desconocidas por la interacción de los elementos de las partes de este sistema, me parece que colisiona un poco con lo expuesto contigo mismo, Juan García, en cuanto a la imposibilidad del sujeto de desligarse de esta determinación, de esta sujeción
económica, ideológica, como las catalogan, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero es lo que escuché. Entonces, por una parte, hay una teoría de sistemas que posibilita propiedades emergentes desconocidas a partir de la interacción de las partes de un sistema. Y por otro, escuché, espero haberme equivocado, que no hay posibilidad de salida en el marco de esta relación del sujeto con la inteligencia artificial. Quizás me equivoqué, Juan García, y si es así, pido disculpas. Sí. Entonces vamos a continuar con las preguntas. Pasamos al final, por favor. Seguía Diana por acá, después el doctor Sigfredo, Ramón Chaverri y Andrea. Gracias. Bueno, un poco de contexto, no sé si estaban, pero justamente yo vengo del área de matemáticas y computación. Entonces, justamente hay una precisión que sí quiero hacer para hablar de los sistemas, de los algoritmos en las redes sociales. Es bastante problemático utilizar el término caos. ¿Por qué? Porque matemáticamente el caos se puede modelar, mas no se puede modelar completamente, porque justamente hablamos de cosas muy variantes y es un tema extremadamente delicado. Más bien, yo diría que estamos hablando de un sistema con quizás muchas variables, mucha información, algo del estilo Big Data, ¿no? En términos técnicos, más allá de un caos. Y tampoco creo que el caos se pueda explicar con el clima, o va a ser como un ejemplo muy claro, porque el clima ya se puede pronosticar a partir de cosas matemáticas, ¿no? Por algo hay ramas especializadas en eso. Y justamente en cuanto a la retroalimentación, me parece que viene así nos da como un panorama muy amplio, porque al final es el padre de la cibernética. Sin embargo, me parece también que es importante recalcar aquí que matemáticamente las inteligencias artificiales utilizan un modelo que quizás en los tiempos de Wiener, de hecho, todavía no estaba del todo bien concebido, era solamente teórico, ¿no? Por ejemplo, en los años 50 es cuando se inicia el pensar en inteligencia artificial, empezar en imitar una neurona humana. Y justamente, ¿qué pasa? En 2018 llegan investigadores de Google, explotan toda esa investigación de décadas y dicen, ¿sabes qué? Tengo un modelo computacional que con los recursos que tenemos ahorita puede funcionar. Y a partir de ahí llegamos, ¿no?, a este tipo también de inteligencias artificiales y de algoritmos donde pareciera que aprenden por sí solos y que se retroalimentan. Entonces, la palabra retroalimentación pasó a ser no solamente como tengo la información y la máquina se alimenta a sí misma, no, sino que a partir de que lo que se alimenta, ella va sacando otras conclusiones y también va retomando todavía más cosas de lo que hay alrededor, ¿no? Si les interesa, es justamente un principio de la estadística bayesiana, que es un paradigma totalmente diferente al que se ha venido manejando durante siglos. Muchas gracias, Diana. Ahora sí le damos la palabra, por favor. Carlos de Cervillo, me parece interesante que el capitalismo digital se tendría que revisar, porque muchas instituciones en esta nueva multiculturalidad están siendo rebasadas. Me parece que la gran pregunta es necesario regularizar, normalizar esto en términos de instituciones de otra naturaleza, que vayan más allá de las fronteras geográficas, dado que el centro de gravedad se está trasladando a lo básico. La crisis del eurocentrismo y el occidentalcentrismo están muy evidentes y me parece que hemos estado rezagados con esta visión también miope que se tiene desde nuestras fronteras, porque más allá de las fronteras geográficas también hay fronteras simbólicas. En términos políticos me interesa mucho la parte qué nuevo Estado requerimos, qué nuevas instituciones, porque efectivamente este nuevo orden o desorden multipolar requiere nuevas instituciones. Y un tema es necesario regularizar o normalizar en términos jurídicos este campo de la inteligencia artificial. Me parece que es un debate pues, internacional y mundial que está más allá de los debates locales
o más bien aldeanos, que tendríamos que pensar en una nueva gobernanza mundial. Gracias, doctor Sigifredo, Andrea, y ya vamos con las respuestas para ir cerrando porque nos queda muy poco tiempo para que puedan cerrar los temas. Gracias. Sí, muy interesante la mesa. 3 puntos rápidamente. La primera cuestión es que las redes sociales y la IA habría que pensarlas como partes de este entramado tecnológico que ahora se le define como bien lo señalaban, como psico y sociopolítico, ¿no? No se podría pensar al margen la IA y las redes sociales, sino es desde esta olimbre y donde también el capital es un elemento fundamental. La segunda cuestión, capitalismo y guerra se copertenecen. El libro 1, tomo 1 del Capital de Marx señala cómo es que el capital está manchado de sangre. Entonces, justamente la idea de la acumulación originaria, según Marx, toma como punto de partida la guerra contra el hombre mismo, son las palabras de Marx, desde esta perspectiva aún falocéntrica, la guerra contra la naturaleza, ¿sí? Entonces, habría que pensar también que la técnica es inherente a la propia forma de subjetivación humana. Bueno, muchos autores, no solo Deleuze y Guattari, han señalado cómo la subjetivación algorítmica es una nueva forma de modelación y modulación de la subjetividad desde una codificación y axiomática del capitalismo. Pero al mismo tiempo, yo creo que lo interesante en el último Guattari, sobre todo, es pensar la ambigüedad fundamental de la tecnología. Por un lado está la tecnología de control en alianza con el capital, y por otro lado también están estos espacios, estos bucles de subversión. Sí. Gracias. Gracias, doctor. Pasamos con Andrea y vamos pensando en una forma de concluir con esto. Nos quedan alrededor de 5 minutos por persona para que vayan planteando su cierre. Adelante, Andrea. Gracias. Sí, gracias. Bueno, siempre que surge el tema de redes sociales, algoritmos, vigilancia como en los conversatorios pasados y en esta mesa en específico el tema de la retroalimentación, que también está vinculada pues, con el aprendizaje de la máquina, de la inteligencia artificial, me pregunto, igual desde mi ignorancia como programadora o como analista de datos, si realmente vale la pena preocuparnos tanto por proteger nuestros datos, ¿no? Me pregunto si vale la pena todavía, o sea, actualmente, ser paranoicos al respecto, ¿no? De, me está escuchando mi cel, me va a poner anuncios del aire acondicionado, ¿no? Como hace rato mencionábamos, o me está escuchando, me está viendo, va a saber por quién voy a votar, o va a saber que no sé por quién votar, ¿no? Me pregunto si todavía vale la pena espantarnos tanto al respecto y sobre todo sentir que tenemos que proteger nuestros datos, porque me parece, por lo que igual entiendo de la inteligencia artificial, de la retroalimentación y del aprendizaje, que un poco el precio de que la máquina se perfeccione, pues son nuestros datos, ¿no? De esa manera aprende, o sea, es un ir y venir entre la IA y nosotros, el cómo va modificándose y aprendiendo bastantes cosas. Entonces, creo que eso es importante pensarlo. Y también pensaba en que si la consecuencia de proteger nuestros datos al extremo de no tengo redes sociales, bueno, en un intento, ¿no?, de proteger nuestros datos al extremo es quedar fuera de eso, creo que también es un riesgo muy grande, ¿no? Entonces, nada más. Muchas gracias, Andrea. A ver si damos paso. Tenemos 5 minutos por persona para concluir. Y, doctor, sí, respecto a la primera pregunta de la relación entre entropía y caos, qué bueno que la hace el doctor, porque es una pregunta que yo también tenía y se le hice precisamente al doctor que diga década. Entonces, él me trató de explicar lo que era la entropía en línea. Él me dijo que la entropía en un sistema de cómputo se considera simplemente como ruido o caos, y que en ese sentido se considera como una pérdida de estructura del sistema de cómputo, como el hecho de que haya datos redundantes y en última instancia pierda sentido lo que hay en ese ordenador o en esos servidores. Entonces le dije, bueno, ¿y cómo puedes vincular esa idea de entropía con la idea de desorden o la idea de caos en el sentido político? Y él me dijo más o menos esto. Lo que se puede considerar entropía como vínculo al caos en las redes sociales, pues es que esta pérdida de estructura y de redundancia se podría asimilar, por ejemplo,
polarización de ciertas polémicas, la viralización de ciertas teorías conspiranoicas, que desde su perspectiva aumentaría la entropía precisamente del sistema. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que proliferarían los mensajes que no pueden ser verificados fácilmente, habría fragmentación del sentido común o habría una saturación informativa en los equipos de cómputo que en principio no tendrían que estar ahí. ¿Cómo podemos vincular entonces la idea de entropía a partir de esto que me comentó el doctor con la idea de gubernamentalidad de Foucault? Bueno, yo creo que lo interesante sería aquí que precisamente las plataformas no buscan eliminar tal entropía o tal desorden, es decir, tal pérdida de estructura, tal redundancia de datos, redundancia de información, porque precisamente ese tipo de ruido que existe en entropía desde el punto de vista de Wiener es lo que le conviene a las empresas que tienen estas plataformas digitales para precisamente mantener el engagement, otra vez, mantener la interacción. Las plataformas, por ejemplo, si yo entro a Instagram, incluso en Instagram cuenta el tiempo en el que me quedo viendo una publicación, aunque nosotros no somos conscientes. Si yo me quedo viendo una foto por 3 minutos, lo vas a ver en el sistema. Si me paso algo rápido, lo vas a ver. Por eso me parece que Alexa o estos asistentes nos están adivinando lo que pensamos, pero no es eso, es más bien que simplemente no somos conscientes ni siquiera de la manera en la que estamos interactuando con ellos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la respuesta que se podría dar es precisamente vincular la entropía en el sentido de pérdida de estructura, redundancia y una instancia de sentido, con la proliferación de mensajes que no están verificados, con la proliferación del sentido común, con la saturación informativa, que finalmente es algo, como ya lo dije, que le conviene a la empresa en tanto un negocio. Y luego, en otro sentido, creo que sí hay que ser cautelosos con... Es que creo que los seres humanos somos más previsibles de lo que creemos. Y hay ejemplos bien claros. La primavera árabe, que se dio de 2010 a 2012, se logró gracias a que Occidente, a través de las redes sociales, pudo manipular a la gente que estaba en otros países del Medio Oriente, precisamente para derrocar a los gobernantes que no le interesaban en Estados Unidos. Otro ejemplo bien famoso, el de la primera elección de Donald Trump, y tiene que ver con el comentario que hizo la compañera, que porque todos tenemos que preocuparnos con nuestra privacidad. Bueno, porque precisamente se pueden elegir presidentes porque los sistemas están pidiendo lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué ocurrió en la primera elección de Donald Trump? Pues que Facebook, a través de una compañía que se llamaba Cambridge Analytica, lo que hizo fue captar lo que estaban haciendo los votantes indecisos e inclinar la postura de esos votantes indecisos hacia Trump a través de las publicaciones, un bombardeo constante de publicaciones. Ustedes dirán, ¿cómo somos tan fáciles para someternos? Bueno, no todos nos dedicamos a la filosofía, no todos nos dedicamos al pensamiento crítico. Miles de millones de seres humanos solamente se dedican a levantarse, trabajar 13 horas, comer y volverse a dormir. No hay que tener esa esfera de miras tan estrecha. Disculpe, yo creo que se acaba el tiempo para... Bueno, esa es la respuesta, gracias. Muchas gracias. Doctora Listet, por favor, si quieres. Muchas gracias. Bueno, creo que igual trataré de ser muy breve. Me interesa muchísimo, quizá, con relación a las preguntas, esta pregunta que se hacía aquí al fondo, yo lo interpreto más que nada en la relación entre máquina y humano, quizá en términos de comunicación, no sé, quizá McLuhan, no sé, más en ese sentido en el que hay una determinación, la comunicación, principalmente me refería a ese contexto en particular. Igualmente, creo que la emergencia, el concepto de emergencia trae igualmente una problemática muy interesante respecto a la responsabilidad, incluso en términos éticos, sobre quién se haría responsable en un tipo de convivencia en la que aquello que se produce no fue completamente o
sea, mi responsabilidad, ¿no? Completamente, ¿no? Y ahí está la línea un poquito difusa. Para quizá tener un foco, creo yo, espero no forzado, creo que cabe una relación, una semejanza entre estos riesgos que estamos aquí mencionando, e incluso podrían ser llamados violencia. Podríamos incluso llamarles la vigilancia, por ejemplo, masiva, ¿no? la determinación o la predeterminación de aquello que queremos pensar o dialogar o discutir en términos públicos o sociales, pudiera interpretarse desde un enfoque violento. ¿Por qué tenemos esta relación? Porque igualmente, por acá al frente, llamamos la atención a la cuestión de guerra, el concepto de guerra. ¿Y qué pasaría si lo pensamos en términos de paz? O sea, desde cultura de paz, desde Galton, por ejemplo, desde Francisco Muñoz, que son los que a mí principalmente me llaman la atención, quizá podamos usar esas estructuras, esas categorías desde cultura de paz para pensar cómo vincularnos o convivir con esos riesgos, o llamarles en todo caso violencia, y empezar quizá a pensar alternativas desde otros enfoques como son estos. Traigo a colación principalmente a Galton porque ese primer marco de convivencia que le referí, en donde cabe el marco jurídico que por acá se mencionaba, que también es muy interesante con las instituciones, y sobre cómo una organización social puede establecerse a partir de ello. Eso cabe en el primer marco de convivencia, en donde la responsabilidad cae en el humano y donde la máquina está siendo vista, al menos desde la cortina, como un medio, ¿no? Claro, igualmente no están bien dibujadas, porque, como se decía por este lado, los avances son muy apresurados y es muy difícil seguir pensando del mismo modo a través del tiempo. Pero creo que sí podemos pensar en interpretar quizá este primer marco de convivencia como si fuera ese nivel de violencia física en la, es decir, un nivel más tangible, ¿no? Donde qué hacemos con lo que tenemos aquí enfrente, qué consecuencias en la convivencia y en mi uso, de qué podemos ser responsables en ese uso físico, no tenemos la comunidad que se necesitaba la expresión. En un segundo marco de convivencia es en donde la responsabilidad queda difusa, ¿sí? Porque ya hablamos de generativa, hablamos de producción, hablamos de generación de contenido que no sabemos exactamente si lo hicimos todos, o si lo está haciendo también la máquina a partir de su propia generación o procesamiento interno que tiene. Creo que aquí, al menos desde la cortina, igualmente cabe pensarnos desde un enfoque en el sentido de que la ética se pensaría qué principios podríamos introducir en una máquina, es decir, ya no nosotros cómo actuamos éticamente a partir de esa realidad, sino qué principios éticos podemos introducir en esa máquina que genera contenido por sí misma. Entonces, en ese sentido, ya para terminar con esta parte, creo que Galton podría incluso ayudarnos para pensar esto en términos de violencia estructural, que es el segundo paso previo a llegar a la violencia cultural, que es donde está la cuestión ideológica. Y es en donde cabría incluso pensar todo esto, eso apuntes nada más, lo estoy compartiendo aquí con ustedes, pero en esa violencia cultural es donde cabría pensar. Sí, Fernando, por favor. Es en donde cabría pensar cómo pensamos esas emergencias, como de manera extrema, como amenazante, de manera meramente optimista o por un criterio establecido, ¿no? Creo que en este segundo punto, en donde los principios éticos pueden ser introducidos para una generación de contenido, cabe pensar en cuáles son sus medios de producción, quién los tiene y cómo podremos abrir esos medios de producción, pensando en términos de generativa y de cultura de paz. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Pasamos con el doctor Juan Gago, por favor. Sí, rápidamente, ya creo que tu pregunta es bastante importante, muy espléndida,
Voy a dar 2 líneas solamente, para ver cómo combinar geopolítica, biopolítica y e inteligencia artificial. Yo creo que un proceso, digamos, en dos planos, ¿sí? Uno, digamos, entendiendo la geopolítica es cómo adueñarse para dirigir y conducir el mundo. Y estamos hablando, digamos, de estados y de políticas, que van más allá de su propia jurisdicción o territorialidad, digamos, como estado. Es, digamos, como dijo Chomsky, es un estado gandalla que se quiere aprovechar, digamos, al mundo. Y eso está claramente. Ahora, ¿cómo se va tejiendo, digamos, la biopolítica? Pues yo creo que la biopolítica va en el sentido de cómo puedo yo controlar, un poco lo que decía Catherine, cómo ahora en la biopolítica pasar, digamos, de estas sociedades disciplinarias a sociedades de control, o sea, cómo controlar la vida de las poblaciones. Y van en eso de todos los sentidos. Controlas tus jurisdicciones, digamos, controlar tu vida, la vida biológica, la vida de tu entorno, digamos, de tu espacio vital. Y lo otro, digamos, es cómo controlar el mundo. Y ahí, ¿cuál fue lo importante allí? Solamente la inteligencia, pues. ¿Quiénes son los estados que han apostado a eso? Y entonces, hablando un poco de lo que decía ella, es decir, el sistema mundo, su centro de operación ya no es Europa, ya no está así en los Estados Unidos, ya no es Occidente. Digamos, el centro del núcleo del sistema mundo capitalista está en Asia. Número 1 y número 2. La otra pregunta que saber si el capitalismo se fue y el neoliberalismo, yo creo que hay otro problema ahí fundamental. Es una etapa distinta de lo que creemos sin que su código genético como sistema haya desaparecido. Lo importante es las formas institucionales que ha asumido este capitalismo. ¿En qué momento se dio? Bueno, otra discusión será en unos 70 para acá. Y otra cosa también importante que decía por allá el asunto es si se requiere una nueva gobernanza mundial. Ahora, esta nueva gobernanza mundial es posible dentro de los entornos y la configuración del capitalismo. Yo creo que sí, es otra discusión. Y aquí es una discusión técnica, un diseño de política pública, primero para entender ese nuevo sistema mundo y después cuáles serían las políticas. Bueno, yo creo que nada más es para inquietar. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, espero que todos nos vayamos inquietos, pero con más preguntas para poder seguir dialogando el día de mañana. A mí con todo esto que mencionaban, por un lado me hacían pensar o preguntarme qué dirían, por ejemplo, Habermas a partir de la idea de la capacidad de agencia, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ahorita que comentaban todo esto, desde la mesa pasada me quedé pensando mucho a propósito de la guerra, pues en esta guerra de aranceles y cómo ha respondido China ante eso, ¿no? Pareciera que, por ejemplo, con esta exposición de la propia información respecto a la calidad de ciertos productos, más que con más aumentos en aranceles. Entonces, me hacía pensar mucho en eso, esperando que sigamos conversando entre todos el día de mañana. Nos estaremos viendo aquí nuevamente a las 9:30 para que no lleguen tarde. Van a estar presentando Valentina. Sí, mañana presenta la primera hora Valentina Tolentino, Gabriela Tapia no viene, pero está Ariadna Hernández y nos acompaña en la moderación